Hola, amigos, les saluda el doctor José de Jesús Lara Ruiz. En esta ocasión hablaremos del tema medios de comunicación y guerras de cuarta generación. En principio, todos conocemos los medios convencionales como la radio, la prensa, la televisión. También sabemos de los medios sociales o las redes sociales como Facebook, como WhatsApp, como YouTube y otros. Sin embargo, actualmente no se tiene mucha difusión sobre lo que está haciendo la guerra cibernética con tecnologías de la innovación, como inteligencia artificial, como learning machine, como robótica, por citar algunos de estos artefactos tecnológicos. Por otra parte, las guerras como las de primera generación fueron aquellas en las cuales aparecieron después del final del feudalismo, al inicio, después de la Revolución Francesa, al inicio de la formación de los estados-nación. Aquí estas batallas territoriales consistían en el uso, recordemos que consistían en el uso sobre todo del fusil, con ejércitos, con grandes uniformes de ornato, y que tuvieron un cambio drástico en la aparición de las guerras de segunda generación, cuando se introduce la innovación de la artillería. Aquí tenemos una organización vertical, una organización militar, y recordemos aquel dicho que decía: la artillería conquista, la infantería posesiona. No es sino entonces, después de que se finiquita la Primera Guerra Mundial, cuando en la década de los 40 se da paso a la Segunda Guerra Mundial, cuando surgen las guerras de tercera generación. Todo el mundo ha de recordar aquellas películas de guerra de los alemanes con los Panzer, donde teníamos entonces cuerpos militares blindados, y donde se daba también la oportunidad a la innovación y a la creatividad de estos soldados. La estrategia consistía en romper algún lado débil del enemigo y poder entrar por la retaguardia con todo el ejército blindado. No es sino también hasta principios de este siglo XXI cuando empiezan a hacerse muy conocido las guerras de cuarta generación. Aquí recordemos también la famosa guerra de Irak en el 2000, recordemos en el 2001 también la operación Anaconda en Afganistán y otras que se han ido dando y que al final de cuentas nos plantean un escenario de gran dominio tecnológico, el uso de estos medios de difusión, medios de comunicación y de guerras militares. Sin embargo, la pregunta es, ¿por qué utilizar este tipo de recursos? Bueno, la explicación es muy sencilla y se trata de preservar, se trata de consolidar, se trata de reproducir un sistema capitalista, un sistema que tiene como modelo económico el pensamiento neoliberal, en el cual se planteaba desde los 80 del pasado siglo cómo crear y cómo acumular riqueza, y al final de cuentas sería distribuido de manera equitativa. Sin embargo, los resultados de ese modelo neoliberal, al final ocurrió que de cada 10, 9 de ellos nos quedamos casi sin nada, mientras que uno de ellos se quedaba con toda la riqueza. Entonces fue así como un modelo económico, un pensamiento único global, planteó el dominio hegemónico del gran capital mundial y nacional. En el caso de México, estas guerras, y en el caso sobre todo también de nuestros países hermanos más cercanos como en América del Sur, decíamos que estas guerras se traducen en guerras no solamente militares, sino también en guerras de carácter económico.
como el boicot económico, la incautación de sus recursos financieros, como también la amenaza de incrementar los aranceles de los productos de consumo. El principio del modelo neoliberal tiene justamente eso, propiciar el individualismo, la división de los ciudadanos en los estados-nación, y también propiciar el hiperconsumo a través de su modelo económico. En estas guerras económicas, recordemos cómo se han afectado diversos países de América del Sur, como el caso de Argentina con Cristina Fernández, como se ha pretendido el caso de Bolivia con Evo Morales, y como sucedió en Brasil con la derrota de Lula da Silva y de Dilma Rousseff. Esta situación de guerras económicas se plantean también como guerras militares de cuarta generación, decíamos, y también como guerras culturales. Se trata de cambiar los valores, los usos y costumbres de las comunidades autóctonas y los valores universales de la verdad, la justicia, la libertad, la responsabilidad, sean trastocados por los valores del capitalismo. Entonces tenemos nosotros también guerras de carácter político, como está ocurriendo actualmente en nuestro país, en el caso de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Cada día, cada mañana se bombardea a la sociedad mexicana con medios de difusión, con informaciones que pretenden cambiar el pensamiento progresista, planteamiento democrático de Andrés Manuel López Obrador. Tenemos también guerras de carácter psicológico que tratan de ir más allá del pensamiento racional, el pensamiento analítico, para poder hackear el corazón y la mente de la población. Es decir, llegar hasta las emociones y hasta lo que se conocería como un instinto reptílico para trastocar en la defensa de nuestro territorio nacional y para incrementar las pulsaciones en forma de mensajes psicológicos de miedo, odio y violencia. Todo esto como una cuestión mediática que trabajan los medios de comunicación previo a el último ataque, que sería la invasión de un país. Cosa que cada vez más piensa el imperio, cosa que cada vez más el capitalismo mundial tiene sus dudas de aplicarlo, pero no lo tiene descartado. Pero nosotros tendríamos entonces que tratar de esbozar, aunque fuera de una manera sencilla, una alternativa, medios alternativos de difusión, medios alternativos de información y comunicación que nos permitan contrarrestar estas guerras mediáticas. Es el caso de las guerras económicas, donde tendríamos que plantear proyectos alternativos de producción en un modelo económico de carácter de una economía social. Es el caso, decíamos, de las cooperativas, para poder promover entre los ciudadanos la autosuficiencia económica. Pero también impulsar proyectos de largo alcance como, digamos, sistemas regionales de innovación, un gran proyecto de nación que nos permitan lograr consolidar clústeres importantes como el desarrollo de software, de programas informáticos, de los cuales Jalisco, por ejemplo, también en el caso de Nuevo León y el caso de la Ciudad de México, tenemos un lugar destacado. Tendríamos también que considerar, en el caso de las guerras militares, como las experiencias de otros países, como Afganistán, por ejemplo, que han tenido que usar tecnologías de carácter intermedio para poder contrarrestar los ataques del capitalismo mundial. Aquí no es porque sean de buena voluntad este tipo de políticas que no han implementado hasta las últimas consecuencias la devastación de la humanidad, sino que ha sido la resistencia de estos pueblos
los que hace pensar al gran capital de llegar a ese extremo de la liquidación de los pueblos, oprimidos de los pueblos. Entonces es la resistencia y es la formación de guerra de guerrillas y es también la lucha de largo alcance, como planteaba Mao Zedong, lo que ha hecho pensar al gran capital la necesidad de orientar su batalla contra los pueblos democráticos, nacionalistas y progresistas, como es el caso de México. Aquí introducen entonces toda una guerra también, una guerra política en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador, a fin de poder combatir de manera ideológica sus planteamientos de primero los pobres, por el bien de todos, recordemos, primero los pobres. El lema del gran capital no es por el bien de todos, primero los pobres, por supuesto. El lema de este gran capital es por el bien de todos, primero los ricos, por supuesto. Sin embargo, la lucha que están dando, decíamos, cada día, cada mañana, cada noche, a cada momento, estos medios de información y comunicación, en el caso de la radio, en el caso de la prensa convencionales, en el caso de la televisión, están ahí estos intelectuales orgánicos que trabajan para este sistema económico capitalista, como Enrique Krause, como Ciro Gómez Leiva, como Héctor Aguilar Camín y muchos más que trabajan de esa manera para preservar, consolidar y reproducir el pensamiento del gran capital. En cuanto a la guerra cultural, decíamos, es necesario preservar nuestras culturas originarias. También es de gran importancia el impulso a los autores, a los cantantes, a la pintura, a la música, a la poesía, donde existe tanto talento en el pueblo mexicano, a fin de poder preservar nuestros valores universales de la libertad, la justicia, la libertad y la responsabilidad. Diríamos también, no obstante, desde una mirada crítica, que el planteamiento de la reforma educativa es una de las grandes debilidades dentro del programa de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, porque no se está llegando a un planteamiento, a una reforma educativa con unos programas educativos que busquen liberar, que busquen cambiar esa pedagogía del oprimido que nos hablaba Paulo Freire, porque actualmente están responsables en la Secretaría de Educación Pública personajes que antes, no hace mucho tiempo, trabajaban justamente para estos medios de difusión. Estamos hablando, todo el mundo lo sabe, de Televisión Azteca. Estas gentes hoy dirigen la Secretaría de Educación Pública y la reforma educativa es entonces una asignatura pendiente, porque mucho de lo que se plantea en los programas educativos ya existían desde el planteamiento desde 1992 con la reforma educativa. Solo se avanzó en la gratuidad de la educación, pero eso es una parte declarativa, porque no se está contemplando de dónde se van a obtener los recursos para poder costear la educación del pueblo mexicano desde preescolar hasta la universidad. Y ese sería el gran talón de Aquiles de este nuevo régimen. Decíamos también que dentro de la guerra política, el punto central de estos medios de difusión y de la comunicación es cambiar justamente la agenda del nuevo gobierno. Todos sabemos que este nuevo régimen está imponiendo desde su campaña la agenda, el debate, la discusión de lo que tiene que ser ya ahora un plan de gobierno. Los autores o los intelectuales orgánicos de estos medios convencionales, y que también hacen uso, también ellos por supuesto, de las redes sociales, lo que pretenden entonces es adueñarse de la agenda, que nuestro presidente, en lugar de estar con la iniciativa de la agenda, pase a la retaguardia y ellos posicionarse en la opinión pública con el pensamiento hegemónico que ya conocemos. Desde luego que nadie queremos regresar a ese viejo régimen, a ese gobierno de priistas y del PRIAN, donde sobre todo Acción Nacional, en un pensamiento fascista,
lo que está haciendo es justamente movilizar a los jóvenes y para tratar de impulsar campañas de miedo, de odio, de violencia a través de las marchas fifís y otras acciones que cotidianamente impulsan en las redes sociales. Tenemos entonces como desde la guerra psicológica, lo que es lo sutil es el cambio de un nuevo pensamiento más allá del conductismo skinneriano, basado en estímulos y respuestas para poder estabilizar patrones de conducta en la sociedad. Hoy se habla de un nuevo neoconductismo que lo que pretende, decíamos, es implantar el odio con aquellas gentes que están ganados por el pensamiento neoliberal, lograr inyectar el miedo en aquellas gentes que simpatizan con Andrés Manuel López Obrador y en una tercera etapa poder impulsar la violencia y si es necesario hasta la guerra militar. Entonces nosotros tenemos que cuidar este inicio de gobierno en un sentido democrático progresista. Los vamos a invitar a continuar en otras pláticas donde pueden encontrar ustedes más información en nuestro círculo de estudio Pantome. Hasta entonces, gracias.